Pero si vos pagás, es un activo de la empresa, no Un tú- activo de mi tarjeta. es un servicio que te presta esa empresa a vos. ¿No? Acá ellos han tercerizado el servicio. Wow. Bien, vulnerabilidades. Una vulnerabilidad la confianza que han tenido en quién, en ese proveedor. Control sobre qué haría si está todo delegado. Falta de control de versiones. ¿De qué? Pasa que entra como un software original, ¿Qué significa que no estaba segmentada la red? que no estaba. Claro, en realidad, cuando se crea una red, de fijo. lo que hace es segmentarla, quiere decir, por ejemplo, ¿cómo la segmentamos nosotros? Toda la facultad es gigante, la red que manejaría todo esto es realmente impresionante. Entonces, cuando hoy tuvimos, por ejemplo, un incidente y pudimos detectarlo, ¿por qué? Al estar segmentada la red, descubrimos en qué lugar está ese problema, ese incidente. ¿Sí? Porque al estar segmentada, afecta a ese lugar y no toda la red. ¿Se dan cuenta? Si bien el incidente que hoy tuvimos nos dejó sin internet durante un tiempo, pudimos descubrir a dónde estaba el inconveniente después de mucho trabajo. Y ya sabemos dónde está y cómo resolverlo y todo lo demás. ¿Sí? Pero se levantó inmediatamente, cuando lo detectamos, se levantó inmediatamente el servicio, tuvo internet el resto de la facultad y se pudo trabajar con ese espacio que estaba afectado, solamente afectó ese segmento de la red hasta que se lo pudo restablecer. ¿Entiendes? No sería base de datos por un lado, archivo por otro. Por ejemplo, DNS o por tenés otro. que el área de administración tenga su propia red, que el área de ventas tenga su propia red, que el área de técnicos tenga su propia red. Por supuesto que arriba hay un nivel superior que es el que está segmentado todo esto. Si atacan al área de ventas, no afecta a todo el resto de la empresa. ¿Cómo? Que no tenía monitoreo, pero Claro. cuenta. Con accesos privilegiados de Había acceso. privilegios, entonces. Bien, había alguien que tenía privilegio de más. Todavía ustedes no vieron lo que es segmentación, eso lo van a ver ahora en la segunda parte de la unidad, pero nadie debería ser súper poderoso. ¿Ya? Bien, activos, vimos vulnerabilidades. ¿Qué tipo de ataque encontraron? ¿Amenaza? ¿Amenaza? Hay un ciberdelincuente externo. Es externa y es intencional, internacional. Por lo general. Sí, pero también tenemos varios elementos. Tenemos varios elementos también acá. Guarda, para eso son buenos. Bien, ¿qué más? ¿Cuál? Bien. Ataque a la cadena. De suministro. Bien. ¿Por qué? ¿A quién atacaron? ¿A esta empresa? Al proveedor lo atacaron. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Cuál fue la...? También en parte credencial, Había alguien que tenía privilegios de más, digamos, y Sí. el violador dice que le robaron las credenciales. Bueno. Claro, si no lo dice, No podemos inventar nada, ¿no? Yo lo que preguntaba justamente a ella, y yo pensaba de que era una inyección de SQL, porque justamente por las actualizaciones justamente que venían haciendo de forma automática, Sí. ahí dice la definición, dice justamente que puedes manipular, o sea, cuando hay un código malicioso instalado, Bien. los ciberdelincuentes pueden manipular los datos. Bien. Entonces, como yo interpreté como que copiaron, entonces yo entraron justamente con las actualizaciones y copiaron. claro, pero ahí no lo dice, no dice nada. Ahí dice autorización automática. No da ninguna otra idea para que uno pueda pensar que un ciberdelincuente inyectó código ahí. La inyección SQL, recuerden que es un ataque que entra a través de un formulario en el cual ustedes pueden introducir comandos en SQL y que alteran directamente el estado de la base de datos. O la borran, o roban datos, o alteran, lo que sea. Eso es inyección SQL. ¿No? Es muy específico. Es bien específico. Man in the middle
Puede ser también. ¿Por qué? Porque toda la información a través de la red. Ajá. Dando datos. ¿Y cómo sabes vos que hay alguien escuchando ahí a través de la red? Nada, no dice nada. No dice nada, entonces no podemos inventar nada. Lo que está escrito, eso es lo único que sabemos. Todo lo demás, podemos tirar un millón de hipótesis, pero cuidado. ¿Tá? Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias entonces del ataque? La posible Ahí al final nos dice en una frase que para investigar posible filtración de datos. También podría haber sido backdoor de software, que con la actualización le dejaron una puertita para que pueda filtrarse la Ahí te dice que hizo la actualización. Entonces es una hipótesis por ahora. hipótesis. Puede ser un millón de cosas. Pero nos tenemos que ir a lo que dice el caso. donde dice el incidente obligó a aislar servidores. Bien. Tuvieron que aislar servidores, por un lado. Sí, ok. No hable si hay una redundancia, por ejemplo, entonces si hay un servidor comprometido, se saca y se coloca otro que tiene la misma capacidad y todo lo demás para que siga trabajando y no se deniegue el servicio. Pero no nos cuenta que exista eso. ¿Sí? Dice que se aisló servidor. Puede ser que hubo una denegación de servicio porque tuvimos que aislar, o sea, tuvimos que sacar de operación hasta que lo resolvamos. Como puede ser que si había redundancia, se pudo solucionar sin que se pudo aislar sin que se interrumpa el servicio. ¿Ah? Bien. El segundo caso, ¿de qué se trataba? A ver qué me cuentan. ¿Quién me hace un resumen? Era una institución médica que por no demorar la atención no hizo la actualización que correspondía y se llevó a una situación crítica, digamos, del funcionamiento hasta que se afectó. Se empezó a afectar todos los archivos de los pacientes a través del mal funcionamiento, porque no se especifica qué. Sí, dice el empleado que recibió un correo. Pasaron cosas. Claro. El empleado recibió un correo con actualizaciones. No actualizaban y en la mañana dejó de funcionar. Bien. Empezó a tener Ok. problemas. ¿Cuáles eran los activos que encontraron? Servidores y computadoras. ¿Qué más encontraron? ¿Encontraron otro? Los datos de los pacientes, sí. ¿Está bien? De los médicos también. De los médicos. Toda esa información, ¿qué tipo de información? Información corporativa. Que dentro de la información corporativa hay información personal de cada uno de los clientes, de cada uno de los médicos, pero es hacia la información corporativa. ¿Okay? ¿Pueden entrar en la reputación? Eso va a ser una consecuencia. Y eso, una pregunta en el parcial, nosotros tenemos que poner esa información, datos de los pacientes, historial clínico y hacer una generación. Sí, en realidad, si vos comunicás, sí, se robaron los datos, el destino eran los datos corporativos. ¿Cuál es la justificación? Porque se robaron los datos de los pacientes, los datos de los médicos. En la confidencialidad afectada. Se afecta en este caso la confidencialidad. En este caso, por ejemplo, se define como lógico físico, por ejemplo, porque en sí los servidores y las computadoras están secuestradas, se lo agrega como un activo físico y lógico. Bueno, Porque, a ver, lógico, los datos. ¿Por qué sería físico? y porque le sale un cartel que para recuperar todos los datos, para poder usar la computadora, tiene que pagar como que está secuestrada virtualmente. Saco el disco, pongo otro disco, chao, ahí veré. La boté porque entra. Bien. Ojo ahí. No sería Igual no había copia físico, ¿no? No había copia actualizada. social. No había copia. En el caso. Estamos complicados. ¿Qué más? Vulnerabilidades. Vulnerabilidad, la capacitación del personal, Bien. de no abrir mails de cualquiera, de no ver de quién pertenecía. Una de las mayores vulnerabilidades, chicos, es justamente la humana. ¿Sí? Porque, no sé, podemos estar estudiando nosotros ciberseguridad y aún así somos sujetos que cometen errores y cuando te agarran, te agarran. O sea, te pueden hacer la mejor técnica de phishing, vos sos muy salvo de ciberseguridad y caes como el mejor.
Un día te agarran así medio Aperior River con Belgrano, medio decaído. Perdón, me salió. No queríamos tocar ese tema. Me salió, perdón. Bien, sigamos. ¿Qué más? La falta de actualización. ¿Falta de actualización de qué? Antivirus. Bien. Falta de copia de seguridad. No había que no tenía. No hacían copia de seguridad tampoco. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Bien, ok. Ya vimos. ¿Qué nos falta ver? Amenaza. ¿Cuál? Externa o intencional. Bien, ¿por qué es externa? ¿Por qué creen que es intencional? Porque acá dice Ya apareció sin querer. Ah, Me caí sobre la computadora y programé el código. mala, mala. Bien, ¿qué más? Ataque. Ataque. Acá dice, en todas las computadoras apareció un mensaje indicando que los archivos habían sido cifrados y que debían pagar una suma de dinero en criptomonedas para recuperarlos. Ransomware. Entonces, si fue externa, es intencional. Ok. Pero al inicio de... Vamos al inicio, a ver qué hay antes de que se convierta en un ransomware. El mail. Bien. Perfecto. ¿Qué más? A ver. Los datos. Y el dinero. La periódico. Acabo de pedir rescate. Obviamente, el destino del ataque es secuestrar los datos. ¿Para qué? Para después pedir obviamente plata. Esto es No un hay riñón. amenaza interna ahí, ¿no? ¿Cómo fue que dijo él? ¿Qué dijo? ¿Sí? ¿Qué dijo? En el inicio fue por phishing, pero fue interno al principio. ¿Por qué interno? O sea, el operario, No hay phishing, ¿no? ¿En qué parte del caso dice que hay phishing? Y él habla en el mail, dice, descargaron un correo. con un archivo adjunto relacionado a las actualizaciones del sistema Ahí sanitario. decía suplantación de identidad también. ¿Está otro caso? El Hospital Central de la Ciudad había incorporado recientemente un nuevo sistema digital para almacenar historias clínicas y resultados médicos. Para evitar interrupciones en la atención, el personal técnico postergó durante meses varias actualizaciones del servidor principal, ya que algunos médicos temían que el sistema dejara de funcionar durante las guardias. Una mañana, distintos empleados comenzaron a reportar que no podían abrir estudios médicos ni acceder a los historiales de pacientes. En todas las computadoras apareció un mensaje indicando que los archivos habían sido cifrados y que debían pagar una suma de dinero en criptomonedas para recuperarlos. La situación se volvió crítica rápidamente, cirugías fueron reprogramadas, los guardias trabajaron utilizando registros en papel y varios pacientes debieron esperar horas para ser atendidos. El análisis forense reveló que días antes un empleado había descargado un archivo adjunto desde un correo desconocido relacionado con actualizaciones del sistema sanitario. Eso no lo había leído. Pero ese no es no intencional, es interna, no intencional. Claro, es así. Reciben un correo electrónico. ¿Quién manda el correo electrónico? Externo. Es externo. Bien. ¿Y hay intención? Sí. Entonces externo. ¿Ah? Externo intencional. Bien. Nosotros nos habíamos quedado. No, tiene que poner todo lo que encuentre. ¿Sí? Sí, chicos, si bien es el empleado el que lo descarga, lo envían desde afuera y con la intención de justamente que lo descarguen. Así que hay externa intencional. ¿Sí? Bien. No hay, digamos, La naturaleza. ¿Activo por qué? Está medio claro, ¿no? Bien. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias o incidencias? Bien. ¿Tiene reputación? ¿Qué más? Perdí la operación. Trabajar manualmente.
Y dejó de funcionar las el consecuencias sistema. legales y Se siguió la información. ahí nos cuenta de que en un momento no puede seguir trabajando o operando esa empresa porque los pacientes tuvieron que esperar horas, claro, no había historia clínica, no había nada. Era un día más en el pastel más o menos. Un día más. ¿Qué te pasa con mi primo? Bueno, chicos, ¿cómo? Sí, pagando, porque dice que no tienen copias. Pero si pagan, no. ¿Y tenés copia? Anda a descifrarla. Sí, se puede. Después depende del plazo que haga. Anda a descifrarla. Sí, anda a descifrarla. Bien, vamos, ¿no? Ok, chicos. Hasta la próxima entrega. Nos vemos el martes que viene a las 3:30 de la tarde, chicos.